parqueas un coche detrás de la seguridad presidencial, de la vicepresidenta del país, y después le pones una cámara sin pedir permiso ni nada porque tú eres alemán. Estuviste aún así de que te deporten, mijo. Ecuador está en llamas. Un país atrapado por la crisis política y social que parece no tener fin. Desde la violencia en las calles hasta el choque entre el presidente y la vicepresidenta, la tensión es evidente. Manifestaciones en Quito, Ecuador, contra el alza en los precios de la gasolina. ¿Cómo se vive una producción audiovisual en un clima de incertidumbre? Hoy te cuento lo que ocurrió detrás de cámara de nuestra entrevista con la vicepresidenta y cómo terminamos envueltos en una situación inesperada. Para entender por qué nuestra grabación fue tan complicada, hay que entender el contexto en lo que se encuentra el Ecuador. En los últimos años, la crisis política se ha profundizado. La inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes, con el narcotráfico y el crimen organizado infiltrándose en todas las esferas de la sociedad. Esmeraldas, que se ubica en el tercer lugar del ranking, ha experimentado un aumento del 500% en los homicidios debido al tráfico de cocaína. En enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno y militarizó las principales ciudades del país. Y es la escalada de violencia en Ecuador, detenidos a raíz de la interacción y la intervención de la seguridad nacional. Pero la seguridad no es el único problema. La crisis energética ha llevado a varios apagones en varias regiones del país. Ya son más allá de las 10 de la noche y arrancó el apagón nacional de 8 horas en todo Ecuador. La inflación golpea a los ciudadanos y en medio de este caos, un conflicto de poder sacude al gobierno. La vicepresidenta Verónica Abad se ha convertido en una figura polémica dentro del gobierno de Noboa. El gobierno de Ecuador vive una crisis interna por la tensión entre el presidente Daniel Noboa y su vicepresidenta Verónica Abad. Desde el inicio, la relación entre ambos ha sido tensa, discrepando con políticas y decisiones controversiales, marcando su mandato. En noviembre del 2024, Abad fue suspendida temporalmente de sus funciones por el Ministerio de Trabajo, acusada de abandono injustificado de cargo. Pero un juez ordenó la reinstalación, desatando aún más la polémica. Y en enero del 2025, la vicepresidenta denunció que se le impedía el acceso a su oficina en el Palacio Carondelet. Militares y policía bloquearon la entrada, lo que Abad clasificó como un golpe de Estado orquestado por el presidente Noboa. Para Abad es un intento de silenciarla, para el gobierno una medida necesaria en medio de la crisis. Estas acciones han generado preocupación sobre la estabilidad democrática en el Ecuador. A pesar de las dificultades, Verónica Abad ha mantenido una postura firme. Ha denunciado lo que considera prácticas autoritarias por parte del gobierno de Noboa y alertando sobre el riesgo de que el Ecuador derive hacia un régimen de dictadura. Y que espero que la fiscal esté ya haciendo lo que le pedimos, porque pedimos que haya la asistencia internacional. Cuando nos confirmaron la entrevista con la vicepresidenta, sabíamos que no sería un rodaje cualquiera. Pero lo que no sabíamos es que el asistente no había informado sobre nuestra visita a la Casa Militar. Apenas llegamos, los militares nos detuvieron, nos rodearon y comenzaron a cuestionarnos. ¿Quiénes éramos? ¿Qué hacíamos allí? ¿Teníamos permiso? La tensión se podía cortar con un cuchillo. Revisión total. Cada cable, cada lente, cada micrófono. Revisaron todo nuestro equipo como si estuviéramos entrando a una zona clasificada del gobierno. Mientras tanto, la Casa Militar intentaba comunicarse con la vicepresidenta o asistente para verificar si realmente nos esperaban. Lo peor es que nadie tenía una respuesta clara. Esperamos durante largos minutos que parecían horas. Nadie nos daba información y en ese momento nos preguntamos si simplemente nos corren del lugar. Bueno, finalmente, después de tanta incertidumbre, la grabación comenzó, pero la sensación de peligro seguía presente.
En un país donde la política está inestable, cualquier palabra mal interpretada podría ser consecuencia. Y eso lo sabíamos todos en la habitación. Fue un recordatorio de que la producción audiovisual no es solo cámaras y luces, sino navegar en aguas turbulentas de burocracia, protocolos y a veces hasta de miedo. Ecuador atraviesa un momento crucial, las diversidades políticas cada vez son más marcadas y la incertidumbre crece. ¿Qué pasará con la vicepresidenta Abad? ¿Cómo enfrentará el gobierno las próximas elecciones? ¿Y qué nos dice esta situación sobre la libertad de prensa, el acceso y la información del país? Si quieres ver la entrevista completa y todo lo que tuvo que decir la vicepresidenta del país, Verónica Abad, te dejo el enlace en la descripción para que vayas y la veas. Dame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la vicepresidenta está silenciada o simplemente es parte de un juego político? Si te gustó este video y quieres más contenido sobre producciones audiovisual, déjamelo saber, comparte, suscríbete y dale like. Nos vemos en el próximo rodaje o en la próxima producción alrededor del mundo.